Bueno, continuando con esta clase, primero que nada una disculpa con respecto a que tuve que interrumpir la clase y dividirla en dos partes porque había un error en la diapositiva, en esta diapositiva y en la que sigues. Entonces, el resultado no cambiaba significativamente, pero yo había colocado mal los valores que aquí están indicados perfectamente en el círculo, en la parte izquierda, en el círculo de la parte izquierda, que es H0, H1, H2, 3, y los había colocado al revés, H0, H1, etcétera. Entonces, H0 es el valor máximo de la exponencial, H1, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y entonces eso es lo que cometí el error, pero bueno, dado que las multiplicaciones están siempre con unos y después sumados, no va a haber ningún cambio específico en en el resultado que les voy a mostrar pues está correcto, ¿no? Pero para que no quede duda, pues volví a corregir esto y por eso la clase está grabada en dos partes. En la primera donde mencionaba que este es un algoritmo precisamente donde colocamos dos círculos concéntricos. En el círculo interno, pues que en este caso está en rojo, colocamos una señal que no movemos y la colocación de las muestras las hacemos en el sentido de las manecillas del reloj. Y en el círculo externo hacemos las muestras en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en el caso del escalón unitario, pues tenemos cinco muestras, pues coloqué los unos perfectamente, pues todos son unos nada más, no hay tanto problema, pero yo había colocado originalmente el H de K, el H de N, perdón, lo había colocado como H0, H1, etcétera, entonces todo tiene que ser en el sentido contrario, entonces este H0 es A a la 0, que vale 1, a la 1, que en este caso es un medio a la 1, pues era 0.5, por eso me di cuenta que las había colocado a la inversa, ¿no? Y después a la 2, que es 0.25, y así se va disminuyendo al cuadrado, ¿no? Ese 0.5 a la n. Entonces ya están colocados perfectamente ahora sí. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues como lo hacíamos en la convolución lineal, pues desplazamos en el tiempo, nada más que en la convolución lineal, pues desplazábamos todo el tiempo de menos infinito a infinito, y aquí tenemos que ver que estas cinco muestras se repiten hasta el infinito. Entonces, por eso la idea de tener círculos concéntricos es una forma muy fácil de decir que en algún momento se repiten y no necesitamos hacer la operación, ¿ok? En el caso de la convolución clásica o lineal, pues en ese no, ahí sí tenemos que ver todas las interacciones de menos infinito a infinito. Y por eso entonces lo que hacemos es girar o desplazar el tiempo en realidad, pues para eso de una de ellas, que es la que invertimos las muestras, o sea, la que hicimos como h de menos n en este caso, y lo que hacemos pues es hacerlo girar en el sentido contrario. Si le colocamos el círculo concéntrico externo, lo hicimos, colocamos las muestras al revés, en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues lo hacemos girar ahora en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces aquí está indicado que tendremos que hacer girar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces ya están colocadas y empezamos indicados con ese giro. Entonces para cada instante que giremos, pues ¿qué hacemos? Hacemos los productos alineados, por eso están alineados. Los productos alineados de x de k y h de n, en este caso, perdón, x de n y h de n, las cinco muestras, entonces hacemos los productos y sumamos, y esa sería la salida en este caso, pues y de n, que es la convolución circular, estrictamente. Entonces, es lo que haremos. Entonces, cada n movemos el círculo externo y hacemos los productos alineados y sumamos, ¿no? Esos productos. Y así sucesivamente. Entonces, aquí en la siguiente diapositiva están todos los productos para cada instante de tiempo. Para el caso de n igual a 0, pues es la distribución original, como están las dos señales ya distribuidas. Entonces aquí se recuerdan que es x de n y este es h de menos n. Entonces realmente lo cambiamos para acá el índice, lo colocamos y así lo dejamos y multiplicamos, y al hacer 1 por 1, 1 por 0.0625, 1 por 125, 1 por 25 y 1 por 0.5. Entonces hacemos los productos y sumamos todos esos productos y me da la salida Y0 de la convolución circular entre esas dos señales. En este caso es 1.9375.
y hacemos girar entonces este círculo externo, y el uno, pues si se dan cuenta, ahora pasó aquí a la derecha y todo se mueve. Entonces este punto 5 pasa aquí en la parte central, este punto 25 pasa aquí, y así sucesivamente hacemos los productos. El resultado es el mismo, pues porque tenemos al interior puros unos en realidad, pues independientemente de cómo movamos esto a la izquierda. Por eso no hay ningún problema, nada más tuve que cambiar el orden donde me había equivocado, pero los resultados son correctos, porque dado que son puros unos, pues los resultados siempre van a ser los mismos. Lo importante es que si tuvieran otra señal, pues esto no va a ser lo mismo, porque esto se va a ir moviendo, y entonces los productos van a ser diferentes para cada tiempo n. En el tiempo n2, pues ahora si se dan cuenta ya tenemos aquí el 1, y todo lo que viene acá se mueve en ese sentido. Y en el caso n3, pues ahora tenemos el 1 por acá, el n4 acá, y si le ponemos n5 la señal se repite, si se dan cuenta. Entonces no tiene sentido, porque ya obtendrían resultado, es decir, obtendríamos este resultado que son puros valores constantes de 1.9375, y se repite hasta el infinito estrictamente. Entonces así tendrían que visualizar, la señal tendría que repetirse hasta el infinito. Por eso la convolución circular, entonces en realidad sería una señal que se repite hasta el infinito. Entonces así tenemos que visualizar esto. Entonces, comparando este resultado con el de la convolución clásica, que llamaremos convolución lineal, nosotros teníamos la salida en aquel entonces. Si hacemos la convolución lineal, pues tendríamos esta señal. Si se acuerdan, en la convolución lineal, aquí nada más estoy considerando 5 puntos nada más. Entonces, en la convolución lineal tenemos que considerar toda la señal de menos infinito a infinito. Entonces, cuando tenemos más puntos, esto va tendiente a cero. Si se acuerdan bien, se mantiene en cero, se mantiene en cero. Aquí no. Aquí si la tienes unos cuantos puntos nada más, que sería como un pulso rectangular estrictamente, pues cuando la señal exponencial va saliendo de ese pulso rectangular, pues va disminuyendo la convolución en realidad. Ese sería el resultado de la convolución lineal. Que eso es lo que uno esperaría que obtuviéramos de nuestro sistema, en realidad, esta convolución lineal. ¿Ok? Pero la convolución circular pues nos da puros 1.93, era 9375, 1.9375 nos dan estos valores. Entonces no se parecen en nada la convolución lineal y la convolución circular. Aquí tenemos la convolución circular, nada más tiene 5 muestras, y la convolución lineal que tienen, si usted ahorita lo hago en MATLAB para que vean, pues tiene simplemente, que es esto lo que obtengo, en realidad lo grafiqué de MATLAB. Entonces tenemos 9 muestras, si se dan cuenta, la muestra numerada 1 hasta la muestra numerada 9. Entonces recuerden que las señales tienen ancho 10, pero ancho 10, 5. Tenemos 5 muestras, entonces sería 2 veces esas 5 muestras menos 1. Entonces la convolución lineal, si se da, siempre les va a dar, en este caso, cuando lo hagan, les va a dar 2 menos n mayúscula menos 1 muestras diferentes de 0. Esa es la parte interesante. Entonces, pues esta tiene n muestras y este tiene prácticamente el doble. Entonces, nunca nos coinciden las muestras en este caso. Entonces, pues aquí lo que tengo, la pregunta que tengo, pues en nosotros, ¿qué deseamos? Nosotros tenemos filtros y deseamos que lo que tengamos aquí pues corresponda a la convolución lineal. Es decir, esperamos que la salida sea esta, lo que tengo aquí dibujado en la izquierda, y no esto. Pero entonces, si yo hago la transformada discreta de Fourier de x de n a h de n, y hago la multiplicación y hago la transformada inversa, pues entonces obtendría esa y de n, que es la convolución circular. ¿No es así? Entonces, pero la pregunta: ¿es posible lograrlo realizando la transformada discreta de Fourier y regresando al tiempo? Es decir, a partir de esto que tengo aquí, ¿puedo obtener esto? Es decir, a partir de la convolución circular, ¿puedo obtener la convolución lineal? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta es sí, pero nada más me quedaré en este momento con la parte de aquí. Voy a correr el programa en MATLAB para que vean a qué me refiero. Aquí tengo las 5 muestras, la convolución circular, hago la convolución de la función de MATLAB, puedo utilizar mi función de todos modos, y después hago la transformada de Fourier. En este caso veremos, ahorita veremos que sí se puede, y voy a correr esto, y finalmente, si se dan cuenta, estas dos son iguales, una que viene de la convolución circular
y la convolución lineal. ¿Y cómo le hice para tener este resultado? Aquí están las dos señales que estábamos viendo. ¿Cómo le hice para obtener? Porque si se dan cuenta, estoy multiplicando los espectros y regresando al tiempo. Entonces, pues es lo que estoy tratando de preguntarme. ¿Puedo hacer eso? O sea, ¿puedo a partir de esta convolución circular regresar a la convolución lineal? La respuesta es sí. Yo puedo hacer eso. Veamos cómo, y es una forma práctica de realizar esto. Y además, ¿por qué me conviene saber cómo regresar al tiempo y obtener la convolución lineal? Pues porque por cuestiones de tiempos, de procesamiento, en realidad es mucho más práctico pasar por la frecuencia y regresar al tiempo que pasar directamente por la suma de convolución. Entonces, comparando los resultados, la única cosa que viene que observamos es que la convolución lineal tiene 2n menos 1 puntos diferentes de 0. Es decir, en este caso eran 9 puntos diferentes de 0 y la convolución circular me da siempre del mismo punto de las dos sucesiones, es decir, de n puntos, es decir, de 5 puntos en este caso. Entonces lo que hace, y fácil de demostrar después, es que si agregamos 0, aquí tenemos las n muestras de la señal de entrada. Por ejemplo, la señal de entrada tiene n1 muestras. Generalmente no están las dos con la misma longitud, tiene n1 muestras. Y por ejemplo, la respuesta al impulso tiene n2 muestras, pero no necesariamente las dos tienen el mismo número de muestras. Entonces lo que vamos a hacer es que las dos tengan el mismo número de muestras, sí, para hacer una convolución circular, es decir, para que en el tiempo represente una convolución circular, pero esta convolución circular represente y tenga exactamente la misma forma de la convolución lineal. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para ello, lo que hacemos es agregar, sabiendo que nosotros vamos a tener una convolución que va a ser del tamaño, la convolución lineal, esta y de n, va a ser del tamaño de n1 muestras más n2 muestras menos 1, ¿ok? n1 muestras menos n2 muestras menos 1, lo que hacemos es completar eso en ceros. Es decir, si por ejemplo aquí tenemos 5 muestras y aquí tenemos 10 muestras, entonces pues aquí tendríamos, esta tendría 10 y esta tendría 5, dijimos. Entonces la convolución lineal nos va a dar 5 más 10, nos daría 15 menos 1. Entonces nos daría 14. Entonces aquí en vez de tener 5, entonces aquí lo que hago es completar 14 puntos. Entonces aquí tengo 5 puntos y los otros 11 restantes le agrego ceros, así como el 0 par, nada más que agrego 0 en la señal temporal. Entonces, pero de 14 puntos estrictamente. Y que tenía 10, por ejemplo, entonces 10, y ahora tendrá que ser de 14 también, pero entonces aquí le agrego 4 ceros, entonces que sería n más 1 n1 más n2 menos 1 menos n2. En realidad es muy sencillo, simplemente sabiendo de cuánto tiene que ser la longitud de la convolución lineal. Insisto, la convolución lineal tiene que ser de la longitud de la señal de entrada más la longitud de la otra señal menos 1. Entonces simplemente es lo que tenemos que hacer y después nada más completamos en ceros de acuerdo a ese valor que tiene que valer esta señal de salida. Completamos los ceros y ya, es lo único que hacemos. Hacemos ahora sí la transformada de Fourier, ya no de 5 puntos, sino de 14 puntos, aquí como ejemplo. Entonces hacemos las transformadas de Fourier, hacemos los productos y hacemos la inversa. Y normalmente lo que obtenemos es estrictamente la convolución lineal, pero desde un punto de vista de la convolución circular. Pero estamos haciendo la convolución circular de esta señal que tiene estos ceros. Entonces es lo que obtenemos. Y aquí está precisamente en este programa que les estoy mostrando, que es lo que hacemos. Finalmente aquí tenemos las dos señales, la convolución lineal con la función de MATLAB. Y aquí tenemos precisamente que completamos con 4 ceros, porque esta tiene 5, esta también tiene 5, entonces tendría la señal 2 por n, que sería 2, sería esta más esta, 5 más 5, 10, menos 1, 9, entonces aquí tengo 5, completo con ceros, 4 ceros, y la segunda también lo completo con 4 ceros. Y ya después hago la transformada de Fourier. Si se dan cuenta, no me preocupo de frecuencias, ni de ejes, ni de nada. Simplemente hago la transformada de Fourier tal cual. Hago simplemente el producto. El producto tiene que ser el producto punto. En ese sentido quiere decir que es uno por uno que tenemos que hacer para que nos dé un vector del mismo tamaño que x1 y x2.
Entonces es 1 a 1, es la multiplicación de los dos vectores, pero no desde el punto de vista de la multiplicación de vectores, sino la multiplicación de cada uno de los elementos de cada uno de esos vectores, es decir, el elemento 1 de ese vector con el elemento 1 del otro vector. Entonces es lo que hacemos y por eso es punto asterisco. No le van a poner nada más puro asterisco, punto asterisco para hacer que es el producto de elemento a elemento de esos dos vectores. Entonces tenemos eso, pues ya tengo Y1, pero está en la frecuencia, que es lo que hemos estado manejando como la transformada inversa. Estoy viendo esta parte, tengo aquí la parte, y ahora regreso al tiempo. Nada más, en el tiempo pues hay que tener cuidado que cuando regrese, el comando para regresar al tiempo, pues la transformada de Fourier inversa, pues es simplemente I de inversa de FFT. Ponemos Y1 y regresamos, nada más que lo que tenemos que es una señal real, porque aquí puede tener partes imaginarias en el cálculo, pero muy pequeñitas, o sea, realmente prácticamente son cero, pero les puede poner un problema. Entonces pongan que nada más quieren la parte real y hay algunos cálculos que pudieran haber introducido estos valores y que pudieran aparecer como .000 en la parte imaginaria, pues eso vale cero en realidad. Entonces le quedamos con la parte imaginaria y entonces esta Y1 pues debe ser coincidente con nuestra convolución lineal. Entonces estas dos son dos formas de obtener. Entonces esto es con la suma de convolución directamente y esto pues con la parte, en realidad con la parte regresando al tiempo. Si calculo los tiempos, en realidad son lo mismo porque el comando de MATLAB de COM hace esto que está indicado, la multiplicación de los espectros, lo pasa al tiempo, completa en ceros nada más, hace los espectros, multiplica los espectros y regresa al tiempo. Entonces esta función es exactamente esto que está aquí indicado a la izquierda, a la derecha, perdón. Entonces es lo mismo y el resultado pues son esas que están, el resultado es el mismo en los dos casos, que es lo que les estaba mostrando en este momento en MATLAB. Regresando a MATLAB, por ejemplo, pues lo vemos y estas son las dos funciones que obtuvimos de la convolución circular. Pues las dos son los dos comandos. El que utiliza MATLAB pues es com, que utiliza lo mismo que hicimos nosotros realmente de hacer la multiplicación de los espectros y regresar al tiempo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues la convolución es práctica en ese sentido y utilizando la transformada discreta de Fourier podemos hacer esto a través de lo que llamamos la convolución circular. Y entonces con esto podemos hacer cualquier cosa ya con respecto a nuestro sistema. Nos interesa esto de la convolución circular o esto de pasar, cómo regresar, pasar a manejar a través del tiempo y hacer la convolución en la frecuencia en realidad y no en el tiempo directamente por la rapidez de esta implementación. Y así lo haremos en los filtros y así se utiliza. Ya veremos más adelante, los filtros tienen una implementación muy especial con respecto a esta convolución, pero ya veremos por qué. Pero no nos interesaremos aparte de eso, de la convolución circular, aparte nada más de multiplicar dos sucesiones que se consideran periódicas. Veremos más este concepto de sistema, que es lo que nos interesa. Y bueno, ya nada más para terminar esta parte que no se incluyó en este curso en detalle por cuestiones de tiempo y además tampoco considero que es esencial aquí de analizar en detalle el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Lo que sí es interesante es que esa transformada discreta de Fourier, que es lo que calculamos en realidad, el número de operaciones que aquí le marca como O y entre paréntesis el número de operaciones es en función de n2 operaciones. Tenemos n productos complejos más n sumas complejas para cada punto del espectro. Entonces es en función de más o menos de n2 operaciones. Aquí podemos ver que pues si ustedes tienen 100 puntos ya son 100.000 operaciones, no, 10.000 operaciones, perdón. Y si son 200 son 400.000, no son 100.000, me faltó un cero aquí. Entonces, 100 por, sí, 200 y 1000 es un millón, sí. Aquí hay un error en estos valores, no se preocupe. Lo que sí es que es el valor de n cuadrada, entonces cuando tenemos 1000 tenemos un millón y entonces ¿y qué es lo que está pasando? Pues se incrementa exponencialmente en esa forma y pues imagínense, 1000 puntos no es mucho de transformadas, una cosa nada, pero la cantidad de operaciones que hay que hacer para obtener
cada punto de esto pues es muchísimo, ¿no? Y en total pues hacemos operaciones entre más aumentemos puntos. Lo que sí es interesante es que en 1965 estos dos personas, Cooley y Tukey, publicaron un artículo donde mostraban un algoritmo que, utilizando algunas propiedades que tiene la transformada discreta de Fourier, que se llaman de simetría y periodicidad de este número complejo que aparece en la transformada, entonces encontraron que pueden reducir significativamente el número de operaciones. ¿Y hasta dónde reducían el número de operaciones? El número de operaciones, en vez de ser exponencial de n al cuadrado, entonces ahora era n logaritmo base 2 de n. Entonces la única cosa es que ellos pedían que las señales n estuvieran en potencia de 2, que en realidad sí se calculan. Si no están en potencia de 2 le agrega 0 el algoritmo de todos modos, porque así funciona. Es decir, que tendrían que tener 2 puntos, 4 puntos, 8, 16, 32, etcétera, 1024. O sea, tiene que ser, el n tiene que ser 2 a una potencia, ¿no? Entonces, para que el algoritmo funcione. Y en eso nos daban el número de este tipo. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 puntos, el número de operaciones son 2. Si tienen 128, el número de operaciones son 896. Si tienen 256 puntos, son 2048. Si son 1024, que serían, recuerden que en el otro nos daba 1.000.000 de operaciones prácticamente, aquí nos dan nada más 10.240, que no es nada. O sea, realmente es muy, muy, muy rápido. Entonces, si a ustedes les interesa ver más de detalle cómo funcionan estos algoritmos, pues vean el capítulo 9, específicamente la sección 9.3 del libro Discrete Time Signal Processing de Oppenheim y Schaffer, que está muy bien descrita esta parte de la transformada rápida de Fourier. Incluso hay libros de transformada rápida de Fourier, pero insisto, es un algoritmo de esta transformada discreta de Fourier. Bueno, y con eso daré concluida esta parte. Les mostraré en MATLAB precisamente de qué tan rápido es esa transformada de Fourier, ese algoritmo. Y para ello pues voy a correr nada más. Aquí tengo MATLAB y aquí en el programa lo que hice es calculo una señal senoidal, aquí la suma de dos, una cantidad de puntos bastante elevadas. Puse aquí 9.999, o sea 10.000 puntos puse específicamente. 10.000 puntos. Esta laptop es rápida, entonces no se va a tardar mucho, pero si tienen una laptop muy chiquitita, nada potente, o una PC nada potente, pues se va a tardar bastante en calcular esto. ¿Qué es lo que va a calcular? Va a calcular la suma directamente. Aquí está la suma, que es la transformada discreta de Fourier. Aquí está calculada directamente. Y después simplemente lo que va a hacer es calcularla utilizando la FFT, el algoritmo de transformada rápida, ¿no? O directamente la suma. Entonces, lo que mido aquí es el tiempo de operación. Aquí pongo un reloj que mide cuánto tiempo se tarda calculando la FFT. No me interesa graficarlas, aunque aquí la grafican, pero la verdad solamente me interesa el tiempo de procesamiento que hace. Entonces, en esta misma computadora. Entonces, comparando los dos tiempos, corramos este programa y veamos cuánto se tarda calculando directamente la suma, haciendo el ciclo, y después haciendo el algoritmo de la transformada rápida de Fourier. Veamos cuánto tiempo se tarda. Entonces, al correr vemos claramente, aquí está el tiempo. Aquí, se tardó un poquitito, ya graficó. Bueno, aquí eso no nos interesa, pero se tardó, en el primer caso correspondiente a la FFT, se tardó 0.001429 segundos. Y en el segundo caso se tardó 4.52 segundos. Si observan bien, es enorme la diferencia de 10.000 puntos de procesamiento entre la transformada rápida y directamente utilizar la suma de la transformada discreta de Fourier, es decir, sin ninguna propiedad tal cual hacer la suma como está indicada aquí. Entonces 4.5 segundos y el otro punto, una milésima de segundo, 15 milésimas de segundo, más o menos se tardó. Entonces, es increíble la diferencia. Entonces, es fundamental estos algoritmos para la implementación, porque eso disminuye la carga de cálculo, pero significativamente. Imagínense si no tuvieran una computadora potente, 10.000 puntos se va a tardar no 4 segundos, se puede tardar hasta un minuto sin problemas o más. Y eso que no son tantos puntos estrictamente en lo que estamos manejando actualmente con señales muestreadas a millones de muestras por segundo, pues esto no es nada, ¿no? En el tiempo real estos 10.000 puntos no es mucho. Entonces,
Tenemos que considerar esto, por eso este algoritmo es importante, pero menciono, es un algoritmo nada más, o sea, no calcula otra cosa, calcula esta suma nada más, en forma eficiente, diría yo. Bueno, y con eso daré por concluido pues esta presentación, estas 3 semanas, y es solamente una disculpa de nuevo por lo que pasó, y seguiremos viendo en la otra parte del curso pues los filtros digitales, el diseño de esos filtros. Gracias por su atención, hasta luego.